despertar. Hola, bienvenidos, bienvenidas a la entrevista de hoy. Esta mañana vamos a conversar sobre un tema que a todos nos preocupa y a todos nos interesa, es el asunto del clima, para lo cual hemos convocado al ingeniero Diego Guzmán, quien es el director ejecutivo del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. Ingeniero, buenos días, bienvenido. Buenos días, Fernando, muchísimas gracias por la invitación a este medio de comunicación. El cambio climático o el calentamiento global es una teoría científica, ¿sí? Más allá de que muchos gobernantes, muchos empresarios, muchos sectores un poco lo detesten. ¿Cómo hacemos para que el cambio climático entre en la conciencia de la gente, del mundo, de la humanidad y pueda actuar en función de mejorar las condiciones del clima y la naturaleza? Bueno, Fernando, el año anterior justo el IPCC, el brazo científico de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, emitió un informe denominado 1.5 grados. En este informe se evidenciaba que en los últimos siglos el aumento de temperatura, el aumento de precipitación estaba ahí presente, ¿no? Obviamente con datos científicos, y una de las recomendaciones, y más bien dicho una de las sugerencias, es que si seguimos con este mismo ritmo de vida, con este tipo de sociedades de bienestar, donde el consumo y la producción es insostenible frente a los límites que tiene el planeta, posiblemente tengamos algunos desequilibrios, tanto en ecosistemas naturales y obviamente en los mismos sistemas sociales. Claro, es un ejemplo muy claro, es estos últimos 15 días de sol intenso y radiación UV que el Ecuador y sobre todo también las provincias del Callejón Interandino sufrieron, ¿no? Producto o efecto del cambio climático, ¿no? Pero hay gobernantes como el señor Trump, los Estados Unidos, que lo niega, lo desconoce. Sí, lamentablemente, cuando hace como unos 20, 30 años, y más que todo en la época de los 70, con Rachel Carson y su libro La Primavera Silenciosa, y obviamente los esposos Meadows con los límites del crecimiento ya anticipaban estos cambios de clima, estos cambios de temperatura por un ritmo acelerado e ilimitado de la economía, de los modelos de desarrollo de los países, y que se lo tomaba a manera científica, ¿no? Y luego el discurso de cambio climático ya llegó a un tema mucho más geopolítico, y por eso lo que usted menciona, los gobernantes, muchos de ellos no aceptan que existe el cambio climático, pero otros sí, como el Ecuador, que ha asumido ese papel muy importante al mencionar que el calentamiento global existe, que el calentamiento global nos afecta a todos, no solo a las personas de dinero, sino también a los más pobres, que obviamente son los más vulnerables. La última cumbre del clima no arrojó ningún resultado, ingeniero. Sí, lamentablemente desde la COP21, cuando se firmó el Acuerdo de París y los países se comprometieron, muchos científicos, muchos entendidos en la materia, decían que es un retroceso a lo que fue el protocolo de Kioto, ¿no? Donde ahí sí se marcaban algunas metas. En el Acuerdo de París, obviamente se sacó documentos y bueno, los países se comprometieron a presentar sus contribuciones nacionales determinadas, que hasta cierto punto era la reducción de los gases de efecto invernadero y obviamente acciones y políticas de adaptación al cambio climático que dejaban a la libre potestad de los países, no se marcaban metas. Y un claro ejemplo fue en la cumbre en la COP25 que pasó en Madrid, COP25 Chile, que obviamente se la hizo en este país europeo. Lamentablemente no se llegó a algunos acuerdos concretos y compromisos de los países. Ingeniero, el clima inusual de los últimos días en Quito, en Ecuador y en algunas ciudades andinas, entre otras causas, tiene que ver con el cambio climático, con el calentamiento global. Sí, nosotros como Instituto Nacional de Hidrología y Meteorología, INAMI, hacíamos algunas puntualizaciones porque esta masa seca que estaba llegando por el Pacífico y estaba ya entrando al Ecuador, nosotros anticipábamos que esto es una anomalía, que esto no se daba en esta época del año. Como usted puede ver, bueno, en las tendencias o en los años anteriores es época de lluvia. Entonces, de pronto a los ciudadanos y las ciudadanas nos sorprendió que exista este sol intenso, estos cielos despejados y esta radiación UV bastante fuerte. Y nosotros ahí haciendo un poco de investigación, viendo de años pasados, no se presentó este fenómeno, no se presentó esta anomalía, y para nosotros
que ya lo pronosticamos con unas 2 semanas de anticipación, veíamos que es un dato anómalo, que es un fenómeno que no se había presentado en esta época del año y obviamente es producto y efecto de la crisis climática, no solo lo llamaría cambio climático, ¿no? Esta crisis, catástrofe que atraviesa la humanidad. Estos cambios de clima, en el caso de Ecuador, ha habido picos, tanto abajo hacia arriba, ¿verdad? Temperaturas súper altas. Guayaquil estuvo 35.5 o 8 creo, y hubo la Tacunga con una temperatura de 0. ¿Cuáles han sido sus márgenes? Sí, o sea, lo que usted menciona, Guayaquil registró 35.8, una temperatura bastante elevada. En el sur del país, en Quito, en Tababela, 27 grados y en Nuevo Rocafuerte 36.2 grados. Y obviamente en la Tacunga, que tenemos una estación, registró 0 grados. Es justo esta variabilidad climática que se presenta, ¿no? Un poco tomando a consideración lo que comentábamos hace como un par de segundos, el tema de cambio climático. Estas fluctuaciones de temperatura se dan por este tipo de fenómenos y obviamente tanto los ecosistemas naturales tienen que adaptarse a este tipo de variaciones. Nosotros hemos visto en estudios científicos que en la época del Pleistoceno, del Oligoceno, sí hay variación de temperatura de 5 hasta 15 grados centígrados, pero en periodos muy prolongados de 120.000 años, 150.000 años, y que lamentablemente la humanidad desde 1890, la época industrial, 1950 que aparece el boom del petróleo, esta temperatura y sobre todo también la precipitación se ve afectada y hay estas variaciones muy abruptas, como le digo, ¿no? En la Tacunga tiene 0 grados y en Guayaquil tiene hasta 36.8 grados. Entonces es de suma preocupación. Esa situación, ingeniero, estamos hablando con el ingeniero Diego Guzmán, director general del INAMI. Decía, frente a esta situación, ¿qué recomendaciones cabe a las autoridades, a la ciudadanía, a los empresarios? Porque si vamos a este ritmo, nos vamos a quedar sin naturaleza y consecuentemente nosotros sucumbiremos con ella. Sí, un tema de responsabilidad, como hay una responsabilidad ambiental, digámoslo así, una responsabilidad del ciudadano, pero sobre todo lo que nosotros hemos identificado y por eso estamos justo en una campaña con el INAMI, es este empoderamiento ciudadano. Eso es fundamental, que el ciudadano se empodere del proceso, se empodere de que estamos atravesando una crisis, una catástrofe planetaria y que muchas veces como ciudadanas y ciudadanos lo vemos como un tema muy alejado de nuestra realidad. Un poco deportivamente le toma mucho. Sí, y hasta cierto punto como muchos ciudadanos a pie dicen, bueno, eso le dejo al científico o le dejo al político. Entonces nosotros ahora estamos con una campaña que se llama Ciencia Ciudadana, queremos que el ciudadano esté más cerca de la ciencia, esté más cerca del clima. Estamos con una campaña que es simple, ¿no? Es salir de la casa, tomar una fotografía, salir del trabajo o salir de la escuela, del colegio, tomar una fotografía y enviarnos a nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, inami_ese o a la página web también servicioshidrometeorológicos.gov.es. Entonces, también en ese aspecto lo que buscamos es que el ciudadano sea nuestro climatólogo, nuestro reportero, que nos vaya diciendo, nos vaya comentando, nos vaya monitoreando cómo está el clima en su casa. En todo caso, yo creo que tenemos que involucrarnos todos, cambiar de actitud, cambiar el estilo de vida y a ratos renunciar a ciertas cosas que no hacen sino relumbrones en la vida y hacen un perjuicio general. Ingeniero, a estas alturas, ¿cuál es el pronóstico para estos días en Quito y en el país? Ahora hemos visto ya un poquito de lluvia, un poquito de sombra, un poquito de nube, pero ¿cuál va a ser el comportamiento? Sí, de estos 15 días estuvimos con un sol intenso, como le decía, eso fue una anomalía, pero nosotros obviamente haciendo todos los monitoreos y seguimientos a través de nuestros boletines, ya pronosticamos que entre el día lunes, martes iba a empezar la nubosidad, iba a haber estas precipitaciones y hubieron, ¿no? Nosotros tenemos el día lunes registros, al menos en el sur de Quito y en el Valle de los Chillos, ya registros de precipitaciones que para nosotros, la verdad, ahí y llamamos a la ciudadanía que siempre están informados a través de nuestros boletines. Nuestro porcentaje de asertividad es bastante alto, estamos pronosticando, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo y decirles que durante todos estos días las lluvias van a seguir presentándose, obviamente van a bajar su intensidad durante estos días, en las mañanas va a haber sol,
porque va a haber un cielo parcialmente despejado, la radiación UV va a estar presente, obviamente con menos tiempo de exposición, y vamos a ir retomando nuevamente la época lluviosa que tenemos. ¿Qué margen de error hay en los pronósticos del INAMI? Nosotros estamos con márgenes de error, perdón, de asertividad, le doy un poco la vuelta a la pregunta, estamos con porcentajes de asertividad de hasta el 74, 76%, dependiendo de la época lluviosa o seca, pero que estamos trabajando de la mano, tenemos estaciones en el territorio, tenemos imágenes satelitales, tenemos un excelente equipo de profesionales que están dando monitoreo y seguimiento, y sobre todo boletines. Y ahí es llamar a la ciudadanía, y más bien ahí me robo unos segunditos nada más, Fernando, es que se mantenga informada a través de nuestras redes sociales, a través de nuestros boletines, y que el INAMI está dando datos muy certeros, y que obviamente si tienen comentarios y si también tienen algunas sugerencias, estamos prestos a escuchar. Para concluir en pocos segundos, ¿la lluvia cómo va a ser? ¿Cómo va a ser la época invernal en Quito, en el Ecuador? Se va a mantener, igual también presentándose, como le mencionaba en la mañana, cielos parcialmente despejados, va a haber precipitaciones. Obviamente nosotros tenemos unos márgenes de pronóstico de hasta 3 días, nosotros sugerimos que sea de 48 horas también, pero el fin de semana, obviamente, en esta semana se van a presentar estas precipitaciones, se va a reducir un poco y esperemos que hasta el fin de semana también vuelva a retomar la intensidad de lluvias, pero nuevamente nosotros sugerimos estar siempre informados, revisar nuestro portal web, nuestras redes sociales para estar más informados. Mientras más se acerca uno a pronosticar, es más acertado el dato, ¿no? En todo caso, no hay que enemistarse ni con el paraguas, ni con la chompa, ni con la gorra, el sombrero, el bloqueador. Hay que estar atentos, hay que estar prevenidos. Le agradezco cordialmente al ingeniero Diego Guzmán, director ejecutivo del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Muchas gracias por su presencia y por su tiempo. Un buen día. Muchas gracias, Fernando. Hasta la próxima. Al despertar